Pero voy a empezar primero hablando de las motivaciones que tuve a la hora de abordar este trabajo. En primer lugar, la propia importancia histórica de la ciudad de Jerez dentro del ámbito andaluz y muy especialmente en el siglo XVIII. La rica colección de retablos dieciochescos que atesoran sus templos, como ha comentado el profesor Herrera, es la etapa artística mejor representada en el patrimonio retablístico de la ciudad. El hecho de que las obras jerezanas pues, tengan una importante proyección comarcal que se extienda a las localidades del entorno de Jerez, el interés que en todo el ámbito de Andalucía occidental tienen algunos de sus principales retablistas, o por lo menos así lo pienso, y la propia continuación de nuestras propias investigaciones sobre arte jerezano del XVIII, que se han centrado en el retablo, la escultura y la policromía, y en definitiva, la necesidad de un trabajo que tratase de una manera integral, profunda y actualizada esta cuestión. ¿Cuál era el estado de la cuestión antes de este libro y de la tesis que lo antecedió? Pues en la mayoría de los casos pues, se trataban de datos dispersos en obras generales. Los inicios hay que situarlos en autores como Mancheño y Olivares, en Arcos de la Frontera, que aportó muchos datos sobre la actividad de artistas jerezanos en esa localidad, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Sancho de Soprani, el poeta Sancho de Soprani, en los años 30, también del siglo XX, que recopiló, pues, en fin, dio muchos datos, y bueno, se trataba más que nada en este tipo de trabajo de una recopilación de referencias documentales sin mayor profundización. Ya en los años 90, pues hay un cambio de planteamiento metodológico y una mayor profundización. Aquí es donde hay que situar autores como Fernando Aroca Vicenti, que tiene un artículo sobre el retablo jerezano del XVIII, el propio profesor Herrera García, junto con el historiador gaditano Lorenzo Alonso de la Sierra, con trabajos como dedicados a Francisco Camacho, Francisco López. Como digo, aquí en estos años se produce un cambio de planteamiento respecto a esos inicios de la primera mitad del siglo XX. En las últimas décadas se han dado importantes avances en la documentación de obras y artistas, pero, como he comentado, pues teníamos la carencia de una monografía que englobara y profundizara todo lo anterior. En estas últimas décadas, pues hay trabajos de autores anteriores, como el propio profesor Herrera, con un trabajo muy interesante sobre la familia Navarro, el propio Alonso de la Sierra, sobre Agustín de Merini Flores, y también pues autores nuevos, ¿no? Como por ejemplo Jacome González y Antón Montillo, o Serrano Pinteño, o también como yo mismo. Respecto a la metodología que he empleado, he hecho primeramente una recopilación de la dispersa bibliografía, intentando darle una cierta coherencia. He consultado, de hecho, de manera directa la documentación citada en otros estudios, con lo que he conseguido ampliar la información a través de la consulta directa de los documentos. Una investigación también pormenorizada en archivos, después vamos a decir los archivos que he consultado. La localización y estudio de todos los trabajos, de todos los retablos. Cuando se hizo la tesis se hizo un inventario de todos los retablos conservados en Jerez y la comarca, realizados por artistas jerezanos o en Jerez. Para este libro, lógicamente he tenido que hacer una selección, no he podido incluir todos los retablos por las propias limitaciones que me imponía la editorial, pero bueno, se hizo ese inventario en la tesis. Luego
También pues hemos hecho una búsqueda de un repertorio de grabado, un estudio de las fuentes grabadas empleadas para la composición de los retablos jerezanos, una especial búsqueda en los tratados de arquitectura europeos de la Edad Moderna, algunos de ellos poco conocidos, y a través de ellos pues, he logrado ver el impacto de estas fuentes en nuestros artistas, que siempre es una inspiración, nunca una copia literal. Y finalmente pues, el proceso y cotejo de la información con las piezas estudiadas. Los archivos consultados han sido principalmente, como es lógico, los archivos jerezanos, el Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera, y dentro de él la sección de protocolos notariales que también se conserva, el archivo de protocolos notariales se conserva también dentro del archivo municipal, y el archivo histórico diocesano del Obispado de Asidonia Jerez, también a través de la documentación parroquial principalmente. Luego ya de una manera más esporádica pues se investigó en el Archivo Provincial de Cádiz, en el Archivo General del Arzobispado y otros archivos. A continuación voy a hacer un repaso primero por la estructura y después por el contenido del libro. El libro se divide en tres partes principales, por supuesto precedido por un prólogo y una introducción. La primera parte, que se dedica al entramado social en torno al retablo, pues es un aspecto en el que hemos insistido mucho, ya que es un aspecto poco tratado. Y además, pues creo que aporto numerosas novedades sobre este tema. En la segunda parte, pues lo dedico a los aspectos generales del retablo jerezano del siglo XVIII, es decir, además cuestiones comunes, las diferentes fases evolutivas, como es los materiales, la policromía y la iconografía. Además, pues he querido insistir en la importancia de la policromía, en la que ya hablé en mi tesina y en mi anterior libro, también publicado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Y por último, la tercera parte, que es la parte dedicada a la evolución del retablo, etapas, autores y obras, en la que hago una revisión de la vida y obra de los retablistas, de todos los retablistas, pero de una manera especial hay que hablar de los más importantes, como Agustín de Villaflores, Mateo José Navarro o Andrés Benítez. Sobre todos ellos, pues pienso que aporto novedades biográficas y también sobre su obra, además de adentrarnos en las atractivas personalidades de los dos últimos, de Matías Navarro y Andrés Benítez, mediante la profundización en el estudio de sus respectivos pleitos, a los que luego me referiré. También el libro se cierra con un apéndice documental que, bueno, por la limitación que tengo de espacio, pues se ha centrado en la biblioteca de Matías José Navarro, en la que he identificado la mayor parte de sus libros. Y se cierra el libro, aparte con la bibliografía, con un índice alfabético de retablos distribuidos por localidades e iglesias para facilitar la consulta puntual del libro. Soy consciente de que el libro no es solamente un libro para leerlo desde el comienzo hasta el final, sino también un libro de consulta. Y para concluir, voy a hablar del contenido, voy a hacer una visión lo más sintética posible del contenido del libro. Y empecemos por la primera parte, por el entramado social en torno al retablo. Y comenzamos con el marco legal. Hay una total inexistencia del gremio de retablistas, algo que coincide con lo que se estudia en el libro sobre el aspecto liberal del arte. Tenemos datos sobre un inédito poder de 1767, en la que aparecen solamente de una vez única, digamos, unidos todos los retablistas de la ciudad. En cambio, es curioso
como se le llegó a englobar en alguna ocasión entre los carpinteros de lo blanco. Algo de lo que aporto, pues, documentación. Hay además a pesar de ello, a pesar de esa inexistencia de un gremio, hay una clara organización gremial en la jerarquía profesional, entendiéndolo por aprendices, oficiales y maestros. Se han localizado muy escasos contratos de aprendizaje, pues, lógicamente se dieron a través de acuerdos privados. Y además, otra cuestión que me parece interesante es la ambigüedad terminológica a la hora de referirse a los retablistas. Ensambladores, tallistas, escultores, en esta época en Jerez son sinónimos, son términos sinónimos. Muchas veces ha dado lugar a que algunos historiadores se hayan confundido desde mi punto de vista. En cuanto a los contratos de retablo, pues fueron realmente poco corrientes concertar ante notario esta obra, a diferencia de otras épocas. Hay muy pocas, no son muy numerosas las escrituras, y los documentos además son poco descriptivos sobre el trabajo. Respecto a la clientela y a la financiación, pues principalmente van a ser 4 entidades: parroquias, conventos, cofradías y particulares. En el caso de las parroquias es curioso como en el siglo XVIII se produce una renovación de los retablos mayores y se hacen cargo, además, las parroquias, incluso de algunos retablos laterales. Pero en general la situación fue muy precaria, sobre todo en las parroquias del intramuro. Bastante diferencia, como por ejemplo con la parroquia de San Miguel, que fue una parroquia muy rica. Por ello, la principal fuente de financiación son las limosnas, también en los conventos y en las cofradías. Por ello, hay una figura que es la figura del benefactor, del cliente particular, digamos, que también va a tener su importancia. Son, por supuesto, personas que se encuentran dentro de un sector, los sectores acomodados de la sociedad, y que tienen una iniciativa particular, no solamente en las capillas de los conventos o las parroquias, sino también en sus oratorios privados. La cuestión del oratorio privado también se estudia en este libro y también se aportan datos inéditos. Hay un acercamiento sociológico al retablista jerezano del XVIII, en el que me he centrado principalmente en esta primera parte. Y abordando por diferentes aspectos. En primer lugar, la ubicación en la ciudad. Todos ellos se sitúan en una zona muy concreta de la ciudad, en el entorno de San Miguel, la calle Larga, por ejemplo. Las relaciones sociales, pues los lazos de amistad que se establecen, lazos de amistad y familiares que establecen los retablistas con otros miembros de la sociedad jerezana de la época, pues son principalmente con los artistas y con el clero, con otros artistas y con el clero. Unas relaciones lógicas, porque hay que entenderlo dentro de un contexto laboral. Respecto a la posición económica, los ingresos profesionales que hemos analizado nos muestran una realidad desigual, aunque hay una tendencia a la precariedad. Otro asunto es el nivel cultural. Los artistas de esa época, los retablistas en particular, sabemos que al menos tenían una educación básica, ya que todos sabían firmar. En cambio, pues hay muy poca referencia a su biblioteca. Hay referencias indirectas, por ejemplo, en el pleito de Andrés Benítez, de 1770, se mencionan, por ejemplo, entre los artistas que aparecen en ese pleito, pues el conocimiento de tratados de arquitectura como el de Viñola, el de Fray Lorenzo de San Nicolás, el de Andrea Pozo, el padre Tosca, Diego López de Arena o Teodoro Ardemans. El único ejemplo que tenemos constancia es la biblioteca de Matías José Navarro. Una biblioteca además que es atípica porque fue una biblioteca poco especializada, pero sin embargo poco especializada en el tema artístico. Pero sin embargo es un ejemplo relevante incluso en el panorama artístico español de la Edad Moderna.
De hecho, el alto número de libros que tenía, en torno a los 350 volúmenes, supera, por ejemplo, a las bibliotecas de Velázquez o del Greco, por ejemplo.